Mi suegra estaba desprevenida en la bañera y no podrás creer lo que le hice, y mi esposa lo permitió. Ok, sé que el título suena completamente loco, y probablemente están pensando lo peor de mí ahora mismo. Pero déjenme explicarles toda la historia desde el principio porque esto es algo que nunca pensé que compartiría con nadie, y necesito sacarlo de mi pecho. Lo que pasó cambió completamente la dinámica de mi familia, y honestamente, todavía no sé si hice lo correcto. Primero, un poco de contexto. Mi nombre es Marcos, tengo 34 años, y he estado casado con mi esposa Andrea por casi 8 años. Tenemos 2 hijos, Sofía de 6 y Mateo de 4. Andrea es el amor de mi vida, mi mejor amiga, y la persona más comprensiva que he conocido. Eso va a ser importante más adelante. Mi suegra, Beatriz, tiene 62 años. Ahora, antes de que piensen que esta es una de esas historias típicas de odio a mi suegra, déjenme decirles que no es así. Beatriz siempre fue complicada. No mala persona, pero sí muy controladora, crítica, y con un sentido del humor bastante hiriente que ella consideraba bromear. Andrea creció con eso, y aunque le afectaba, había aprendido a manejarlo con los años. El problema es que Beatriz enviudó hace 2 años. Su esposo, don Roberto, era un hombre increíble que de alguna manera balanceaba la personalidad de Beatriz. Cuando él murió, ella se vino abajo completamente. La depresión la golpeó duro, y Andrea, siendo la hija amorosa que es, insistió en que su mamá se mudara con nosotros, temporalmente, hasta que estuviera mejor. Eso fue hace año y medio. En ese tiempo, Beatriz no mejoró. De hecho, empeoró. Se volvió más crítica, más entrometida, más presente en cada aspecto de nuestras vidas. Criticaba cómo criábamos a los niños, cómo cocinaba Andrea, cómo yo no ganaba suficiente dinero, soy maestro de secundaria, cómo decorábamos la casa, todo. Y lo peor es que Andrea, por el duelo de su madre y la culpa, lo permitía todo. Nuestra vida íntima desapareció. Es difícil tener un momento romántico cuando tu suegra está en la habitación de al lado y hace comentarios al día siguiente sobre los ruidos que escuchó. Los niños empezaron a comportarse diferente porque abuela Beatriz les decía cosas como, tu papá no sabe lo que hace, tu mamá está criándolos mal. Yo aguanté. Sé que suena a cliché, pero lo hice por Andrea. Veía el dolor en sus ojos, la confusión entre ser una buena esposa y ser una buena hija. No quería presionarla más. Pero había un límite, y ese límite llegó hace 3 meses. Era un sábado por la tarde. Los niños estaban en una fiesta de cumpleaños, Andrea había salido a hacer compras, y yo estaba en el garaje tratando de arreglar la cortadora de césped. Beatriz estaba en casa, como siempre. Escuché la regadera correr en el baño del pasillo, el que todos usamos, y no pensé nada de ello. 1 hora después, Andrea llegó cargada de bolsas del supermercado. Mientras la ayudaba a guardar las cosas, escuchamos un grito. Un grito que te hiela la sangre. Corrimos hacia el pasillo y escuchamos a Beatriz gritando mi nombre desde el baño. Marcos. Marcos, por favor. Andrea intentó abrir la puerta pero estaba cerrada con seguro desde adentro. Mamá. ¿Qué pasa? Gritó Andrea, golpeando la puerta. Me caí. No puedo levantarme. Me duele la pierna. Mi corazón se aceleró. Andrea me miró con pánico total. Tenemos que entrar, puede estar grave. La puerta está cerrada, dije, tratando de pensar rápido. Tírala. Haz algo. Andrea estaba al borde de las lágrimas. Desde el otro lado, Beatriz seguía gimiendo de dolor. Creo que me rompí algo. Por favor. No había tiempo para sutilezas. Le dije a Andrea que se hiciera a un lado y le di un golpe fuerte a la puerta con el hombro. No cedió. La segunda vez, con más fuerza, la cerradura se rompió y la puerta se abrió de golpe. Y ahí estaba ella. Mi suegra, completamente desnuda en la bañera, el agua hasta la mitad, claramente había intentado salir y se había resbalado. Estaba de lado, sosteniendo su pierna izquierda, su rostro contraído de dolor y vergüenza. Una vergüenza que nunca había visto en ella. Por un segundo, nos quedamos congelados los tres. Beatriz nos miraba con los ojos muy abiertos, claramente mortificada. Andrea se cubrió la boca. Y yo no sabía dónde mirar. Yo lo siento, murmuró Beatriz, algo que nunca le había escuchado decir. Andrea reaccionó primero. Agarró todas las toallas que encontró. Marcos, necesito que la ayudes a salir. Yo no tengo fuerza suficiente y está mojada, puede resbalar más. Miré a Andrea como si estuviera loca. ¿Me estaba pidiendo qué? Marcos. Es mi madre. Ayúdala. Andrea estaba llorando ahora.
Beatriz gimió de dolor otra vez, y eso me sacó de mi parálisis. Andrea tenía razón, no había otra opción. Tomé una de las toallas grandes y entré al baño tratando de mirar solo a los ojos de Beatriz. Beatriz, voy a ayudarla a salir, ¿ok? Dígame dónde le duele exactamente. La pierna izquierda, el tobillo o la rodilla, no sé. Su voz sonaba pequeña, frágil. Tan diferente a la mujer autoritaria que vivía en mi casa. Andrea extendió la toalla. Mamá, voy a cubrirte primero. Entre los dos, logramos poner la toalla sobre ella mientras aún estaba en la bañera. Luego vino la parte difícil. Tuve que meterme prácticamente en la bañera, pasar mis brazos bajo los de ella, y levantarla con cuidado. Beatriz no es una mujer pequeña, y con el agua y el miedo a lastimarla más, fue increíblemente difícil. Cuando finalmente la tuve fuera y sentada en el inodoro cerrado, envuelta en toallas, los tres estábamos exhaustos y temblando. Andrea ya estaba llamando al 911. La ambulancia llegó 20 minutos después. Resultó que Beatriz se había fracturado el tobillo y tenía un esguince severo en la rodilla. Necesitaría cirugía y semanas de recuperación. En el hospital, mientras esperábamos al doctor, Beatriz me tomó la mano. Marcos, gracias. Y lo siento. Por todo esto. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. No supe qué decir, así que solo apreté su mano. Esa noche, después de que los niños se durmieron y Beatriz estaba internada en el hospital bajo observación preoperatoria, Andrea y yo finalmente hablamos. Realmente hablamos. No puedo seguir así, le dije. No con enojo, sino con agotamiento. Andrea, te amo. Amo a tu mamá por ser tu mamá. Pero esto nos está destruyendo. Andrea lloró. Lloró todo lo que había estado guardando por año y medio. Lo sé. Dios, Marcos, lo sé. He sido tan egoísta. Estaba tan asustada de perder a mi mamá después de perder a papá que, los estaba perdiendo a ustedes. Nos abrazamos y lloramos juntos. Y ahí, en ese momento de vulnerabilidad total, tomamos una decisión. Bueno, Andrea tomó la decisión. Cuando mamá salga del hospital, le vamos a decir que necesitamos buscar otra solución. No puedo ser su esposa, su madre y su cuidadora al mismo tiempo. No es justo para ninguno de nosotros, especialmente para ti. Me sentí aliviado, pero también culpable por sentirme aliviado. La cirugía de Beatriz fue bien, pero su recuperación iba a ser larga. 6 semanas sin poder caminar sin ayuda, luego meses de fisioterapia. El doctor fue claro, necesitaría cuidado constante, al menos al principio. Hay opciones, dijo el trabajador social del hospital. Centros de rehabilitación, enfermeras a domicilio, residencias asistidas temporales. Beatriz, desde su cama de hospital, nos miró con ojos suplicantes. Por favor, no me manden a un hogar. Por favor. Andrea respiró profundo. Mamá, no es un hogar. Es un centro de rehabilitación. Temporal. Solo hasta que puedas valerte por ti misma. ¿Y después? Preguntó Beatriz, su voz quebrándose. Ahí fue cuando Andrea dijo algo que me sorprendió completamente. Después, vamos a buscar un apartamento para ti. Cerca de nosotros, pero tu propio espacio. Marcos y yo te vamos a ayudar con todo, pero mamá, necesitas tu propia vida de nuevo. Y nosotros necesitamos la nuestra. Esperaba que Beatriz explotara, que gritara, que nos hiciera sentir culpables. Pero no lo hizo. Se quedó en silencio un largo rato, mirando sus manos. Finalmente, asintió. Tienen razón, susurró. He sido un monstruo. He invadido su vida porque no sabía qué hacer con la mía. Pasaron 3 semanas. Beatriz estaba en el centro de rehabilitación, progresando bien. Los niños la visitaban 2 veces por semana. Y nuestra casa volvió a ser nuestra. Andrea y yo reconectamos de maneras que había olvidado que eran posibles. Los niños estaban más felices, más relajados. Pero aquí es donde la historia toma un giro que nadie esperaba. Una tarde, recibí una llamada del centro de rehabilitación. No era sobre Beatriz, sino de Beatriz. Quería hablar conmigo. A solas. Cuando llegué, me llevaron a una sala de terapia privada donde ella estaba sentada en su silla de ruedas, todavía con el yeso en el tobillo pero con mejor aspecto de lo que había tenido en meses. Marcos, siéntate, dijo. Su tono era diferente. Más humilde. Me senté frente a ella, confundido. He estado yendo a terapia aquí. No solo física, sino psicológica, comenzó. El terapeuta me ha hecho ver muchas cosas. Sobre cómo traté a Roberto antes de que muriera, cómo he tratado a Andrea toda su vida, y especialmente cómo te traté a ti. Abrí la boca para decir algo, pero ella levantó la mano. Déjame terminar,
por favor. Necesito decir esto. Respiró profundo. Ese día en la bañera, cuando me viste en mi momento más vulnerable, más patético, más humano, no me juzgaste. Me ayudaste. Sin dudarlo, a pesar de todo lo que te había hecho pasar. Y eso me rompió, Marcos. Me rompió de una manera que necesitaba. Lágrimas corrían por sus mejillas ahora. Me di cuenta de que había perdido mi humanidad en algún punto. Me convertí en esta, crítica amargada que solo sabía cómo controlar y juzgar porque tenía miedo de no tener valor de otra manera. No sabía qué decir. Esta no era la Beatriz que conocía. Quiero compensarte, continuó. A ti y a Andrea. Pero especialmente a ti, porque has sido el hijo que nunca tuve. Y yo he sido la peor suegra que alguien podría tener. Me froté la cara, sintiendo el peso de sus palabras. Beatriz, yo. No, por favor, déjame terminar esto. Se secó las lágrimas con un pañuelo arrugado. El terapeuta me preguntó algo que no pude responder. Me preguntó, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por alguien más sin esperar nada a cambio? Y me di cuenta, Marcos, de que no podía recordarlo. Ni siquiera con Roberto. Siempre era sobre control, sobre tener la razón, sobre ser necesaria. Se quedó en silencio por un momento, mirando por la ventana hacia el jardín del centro de rehabilitación. Hay algo más, dijo finalmente. Algo que nunca le conté a Andrea, ni a nadie. Su voz tembló. Cuando Roberto murió, fue por mi culpa. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? No directamente, se apresuró a aclarar. Pero él había estado quejándose de dolor en el pecho por semanas. Yo le decía que dejara de ser dramático, que era solo indigestión, que los hombres siempre exageraban. No lo dejé ir al doctor porque pensaba que estaba buscando atención. Las lágrimas corrían libremente ahora. Cuando finalmente colapsó y lo llevamos al hospital, ya era demasiado tarde. El cardiólogo dijo que si hubiera venido semanas antes, pudieron haberle hecho un cateterismo, colocado stents. Él estaría vivo. Me quedé sin aire. Esto explicaba tanto. Así que esa culpa, ese peso, lo convertí en veneno. Y los envenené a ustedes con él. Beatriz sollozaba ahora. Andrea no puede saber esto, Marcos. La destruiría. Pero necesitaba que alguien lo supiera. Necesitaba que tú lo supieras, porque mereces entender por qué he sido tan horrible. Me levanté y, sin pensar, abracé a mi suegra. Ella se aferró a mí como si fuera un salvavidas y lloró en mi hombro como una niña pequeña. Beatriz, le dije suavemente cuando finalmente se calmó. Esa culpa no es tuya para cargar. Roberto era un adulto, él también tomó la decisión de no ir al doctor. Y sobre decirle a Andrea, eso es tu decisión, pero te diré esto, los secretos siempre pesan más que la verdad. Ella asintió, limpiándose los ojos. Tienes razón. Voy a decírselo. Cuando sea el momento correcto. Nos quedamos hablando el lugar. Estaba de tan buen humor, tarareando una canción mientras acomodaba todo. No tenía idea de lo que estaba por venir. Ordenamos comida china para cenar, y los tres nos sentamos en la pequeña sala de Beatriz. Había algo extrañamente normal en todo esto, como si realmente fuéramos una familia funcional. Andrea contaba historias graciosas sobre los niños, Beatriz reía genuinamente, y yo estaba esperando el momento en que todo cambiaría. Ese momento llegó después de cenar, cuando Andrea estaba lavando los platos y Beatriz me miró con esa expresión que decía, es ahora. Asentí. Andrea, cariño, llamó Beatriz. ¿Puedes venir? Necesito hablar contigo sobre algo importante. El tono de voz de Beatriz hizo que Andrea dejara todo inmediatamente. Se sentó junto a mí en el sofá, tomando mi mano instintivamente. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás bien? Estoy bien. Mejor de lo que he estado en años, de hecho. Beatriz respiró profundo. Pero hay algo que necesito decirte. Algo sobre tu padre. Vi cómo el cuerpo de Andrea se tensaba. ¿Qué pasa con papá? Y entonces Beatriz se lo contó todo. Cada detalle doloroso. Los dolores de pecho que Roberto había mencionado. Cómo ella los había descartado. Cómo lo había hecho sentir que estaba exagerando. Cómo, cuando finalmente colapsó, ya era demasiado tarde. Lo que los doctores habían dicho sobre el tiempo perdido. Andrea no dijo una palabra durante toda la confesión. Solo apretaba mi mano más y más fuerte. Cuando Beatriz terminó, el silencio en la habitación era ensordecedor. Mamá, finalmente dijo Andrea, su voz apenas un susurro. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me dijiste? Porque soy una cobarde, respondió Beatriz simplemente. Porque era más fácil cargar con la culpa sola que enfrentar tu dolor y tu posible odio. ¿Y por qué? Porque me odiaba tanto a mí misma que pensé que merecía sufrir en silencio. Andrea soltó mi mano y se levantó. Empezó a caminar de un lado a otro, procesando. Yo me quedé quieto, sin saber qué hacer o decir. ¿Marcos sabía?, preguntó Andrea de repente, volteándose hacia mí. Antes de que pudiera responder, Beatriz habló. Se lo conté hace unas semanas.
En el centro de rehabilitación. Necesitaba que alguien lo supiera, y él ha sido tan bueno conmigo a pesar de todo. Andrea me miró, y por un momento temí que estuviera enojada conmigo también. Pero entonces sus ojos se suavizaron. ¿Y qué le dijiste? Le dije que la culpa no era solo de ella. Que tu papá también era un adulto que tomó sus propias decisiones. Y que los secretos siempre pesan más que la verdad. Andrea se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar. No eran sollozos dramáticos, sino lágrimas silenciosas que caían sin cesar. Me levanté para abrazarla, pero ella levantó una mano. Necesito un momento sola. Voy a caminar. Andrea, es de noche, dije preocupado. Solo alrededor del complejo. Por favor, necesito procesar esto. La vi irse y mi corazón se partió. Miré a Beatriz, quien parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Hice lo correcto, ¿verdad?, preguntó con voz temblorosa. Sí, le aseguré. Pero lo correcto no siempre es fácil. Andrea estuvo fuera por casi una hora. Cuando regresó, sus ojos estaban rojos pero había una calma en ella que no había visto antes. Se sentó frente a su madre y tomó sus manos. Mamá, estoy furiosa contigo, dijo Andrea con voz firme pero no cruel. Estoy furiosa por lo que le pasó a papá. Estoy furiosa porque me ocultaste esto durante 2 años. Pero... Beatriz sollozó, pero Andrea continuó. Pero también entiendo. Porque yo he cargado con mi propia culpa estos últimos 2 años. Culpa por no haber estado más presente con papá cuando estaba vivo. Culpa por dejarte destruir mi matrimonio sin detenerlo antes. Culpa por no ser la hija perfecta ni la esposa perfecta ni la madre perfecta. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Y me doy cuenta de que la culpa nos ha estado destruyendo a ambas. Beatriz y Andrea se abrazaron y lloraron juntas. Yo me quedé ahí, sintiéndome privilegiado de presenciar este momento de sanación tan crudo. O irreal. Esa noche, después de que las cosas se calmaran un poco, Andrea y yo nos fuimos a casa. En el auto, ella me tomó la mano. Gracias por estar ahí. Y gracias por ayudar a mi mamá a encontrar el valor para decirme la verdad. No hice nada especial, dije. Si lo hiciste. Cuando la ayudaste ese día en la bañera, cuando pudiste haber hecho que se sintiera peor, elegiste tratarla con dignidad. Eso la cambió, Marcos. Ese momento de humildad la quebró de una manera que necesitaba quebrarse para poder reconstruirse. Nunca lo había pensado de esa manera, pero tenía sentido. ¿Entonces no estás enojada conmigo por no decirte lo que tu mamá me había contado? Andrea negó con la cabeza. No. Respeto que ella confiara en ti, y respeto que tú la hayas aconsejado a decirme la verdad. Eso es lo que importa. Los siguientes meses fueron de ajustes. Andrea y Beatriz fueron juntas a terapia varias veces para procesar todo, la muerte de Roberto, años de dinámicas tóxicas, y el camino hacia adelante. No fue perfecto ni fácil, pero fue progreso real. Beatriz floreció en su nuevo apartamento. Hizo amigos en el complejo, se unió a un grupo de lectura, incluso empezó a tomar clases de pintura, algo que había querido hacer desde joven pero que nunca se permitió, porque no era práctico. Era como ver a alguien despertar después de décadas de sueño. Nuestras cenas familiares ahora eran en su apartamento una vez por semana, y eran agradables. Beatriz había aprendido a morder su lengua cuando quería criticar, y cuando no podía evitarlo, lo hacía de manera constructiva en lugar de destructiva. Los niños adoraban visitar a su abuela en su casa nueva, y ella los trataba con una dulzura que nunca había mostrado antes. Andrea y yo recuperamos nuestra vida de pareja. Nuestra intimidad regresó, no solo la física sino la emocional. Volvimos a ser amigos, amantes, compañeros de verdad. Y entonces, hace 2 semanas, algo increíble sucedió. Estábamos todos reunidos en nuestro comedor para celebrar el cumpleaños número 63 de Beatriz. Los niños habían hecho dibujos para ella, Andrea había preparado su pastel favorito de 3 leches, y yo había asado carne en el patio. Era una tarde perfecta de domingo. Después de cantar las mañanitas y de que Beatriz soplara sus velas, ella se puso de pie, sin el andador. Había terminado su terapia física hacía un mes y ahora caminaba completamente normal. Familia, dijo, y algo en su tono hizo que todos prestáramos atención. Quiero decirles algo. Andrea me miró con preocupación, pero yo le apreté la mano tranquilizadoramente. Hace un año, estaba en el punto más bajo de mi vida. Había perdido a mi esposo, estaba destruyendo la familia de mi hija, y me había perdido completamente a mí misma. Miró a cada uno de nosotros. Y entonces me caí en esa bañera. Sofía y Mateo la miraban con ojos grandes, sabían parte de la historia pero no todos los detalles. Ese día, pensé que era el fin. Pensé que mi vida no podía ponerse peor. Pero resultó ser el comienzo. El comienzo de encontrarme a mí misma, de sanar, de aprender a ser la madre, abuela,
y persona que siempre quise ser pero tenía demasiado miedo de intentar. Beatriz sacó un sobre de su bolsillo. Y todo empezó porque este hombre, me señaló a mí, me mostró más gracia y dignidad en mi momento más vulnerable de lo que yo le había mostrado en años de convivencia. Me sentí incómodo con tanta atención, pero ella continuó. Así que, Marcos, esto es para ti y Andrea. Me entregó el sobre. Lo abrí con curiosidad. Dentro había un cheque. Un cheque por $50,000. Beatriz, ¿qué? Andrea estaba en shock. Roberto tenía un seguro de vida del que nunca les hablé. Después de pagar el funeral y algunos gastos, quedó una cantidad considerable. La he estado guardando, sin saber qué hacer con ella, sintiendo que no merecía usarla. Beatriz se limpió una lágrima. Pero ahora sé exactamente para qué es. Es para ustedes. Para su familia. Quiero que la usen para lo que necesiten. El fondo universitario de los niños, arreglar la casa, unas vacaciones que se merecen, lo que sea. Mamá, no podemos aceptar esto, dijo Andrea. Si pueden. Y lo van a hacer, dijo Beatriz con ese tono firme que solía usar, pero ahora con amor en lugar de autoridad. Déjenme hacer esto. Déjenme darles algo sin condiciones, sin control, sin esperar nada a cambio. Déjenme ser generosa por una vez en mi vida. Andrea se levantó y abrazó a su madre. Gracias, mamá. No solo por esto, sino por encontrarte a ti misma. Por luchar por ser mejor. Los niños, sin entender completamente lo del dinero pero sintiendo la emoción del momento, se unieron al abrazo. Yo me quedé sentado, mirando el cheque en mis manos, todavía procesando todo. Esa noche, después de que Beatriz se fuera a su apartamento y los niños estuvieran dormidos, Andrea y yo nos sentamos en nuestro porche trasero con una copa de vino. ¿Puedes creer todo lo que ha pasado en un año?, preguntó Andrea, recostándose en mi hombro. Honestamente, no. Si me hubieras dicho hace un año que tu mamá estaría donde está ahora, te habría dicho que estabas loca. Sabes, dijo Andrea pensativamente, he estado reflexionando sobre todo esto. Ese día en la bañera, ese momento que podría haber sido tan horrible y traumático para todos, especialmente para mi mamá, resultó ser el momento que cambió todo. A veces necesitamos quebrarnos para poder reconstruirnos, dije, repitiendo las palabras que Beatriz había usado meses atrás. Exacto. Y tú, la forma en que manejaste esa situación. Sin juzgar, sin aprovechar su vulnerabilidad para humillarla, sin hacerla sentir peor de lo que ya se sentía. Le mostraste que era posible ser amable incluso en las circunstancias más incómodas. Me encogí de hombros. Solo hice lo correcto. Eso es lo que te hace especial, Marcos. Para ti, hacer lo correcto es automático. No tienes que pensarlo. Andrea me besó suavemente. Mi mamá se dio cuenta de que si un hombre al que ella había tratado tan mal podía mostrarle tanta gracia, entonces tal vez ella también merecía darse gracia a sí misma. Tal vez podía cambiar. Nos quedamos en silencio por un momento, disfrutando la paz de la noche. ¿Y qué vamos a hacer con el dinero?, pregunté finalmente. Andrea sonrió. Bueno, definitivamente vamos a guardar una buena parte para la universidad de los niños. Pero creo que deberíamos usar algo para tomar esas vacaciones familiares que siempre hemos planeado. ¿Recuerdas? Queríamos llevar a los niños a Disney. ¿Y tu mamá?, pregunté. ¿Crees que quiera venir? Andrea se rió. Hace un año, la sola idea me habría aterrado. Ahora, creo que sería lindo. Pero como invitada, no como, bueno, ya sabes. Como la jefa, dije sonriendo. Exactamente. Han pasado 2 semanas desde ese cumpleaños. Beatriz acaba de empezar a salir con un señor de su grupo de lectura, un viudo llamado Alberto que parece ser tan tranquilo como ella está aprendiendo a ser. Los niños están emocionados por el viaje a Disney que reservamos para el verano. Andrea está más feliz de lo que la he visto en años. Y yo sigo siendo maestro de secundaria, todavía no gano lo suficiente según los estándares antiguos de Beatriz, aunque ella nunca lo mencionaría ahora, y sigo siendo el mismo tipo que simplemente trata de hacer lo correcto día a día. Pero aprendí algo importante de todo esto: a veces, los momentos más incómodos, más vulnerables, más humillantes de nuestras vidas pueden convertirse en los catalizadores para el cambio más profundo. Ese día en la bañera, cuando tuve que ayudar a mi suegra en su momento de mayor vulnerabilidad, cambió el curso de nuestras vidas familiares de maneras que nunca hubiera imaginado. Beatriz necesitaba ser vista en su humanidad completa, con todas sus fallas y vulnerabilidades, y ser aceptada de todas formas. Necesitaba aprender que podía cometer errores, ser imperfecta, y aún así ser digna de amor y respeto.
Y por alguna razón que todavía no comprendo completamente, yo fui el instrumento de esa lección. Así que sí, mi suegra estaba desprevenida en la bañera, y lo que le hice fue, tratarla como un ser humano. Con dignidad, con respeto, con compasión. Y mi esposa lo permitió porque confiaba en mí, en mi carácter, en que haría lo correcto incluso en las circunstancias más difíciles. No es la historia escandalosa que el título prometía, lo sé. No hay drama loco ni giros impactantes de telenovela. Solo hay una familia rota que encontró la manera de sanarse a través de un momento de vulnerabilidad compartida, honestidad dolorosa, y el compromiso de ser mejores unos con otros. Y honestamente, esa historia real es mucho más valiosa que cualquier drama fabricado. Edith, wow, no esperaba que esto explotara así. Gracias a todos por sus comentarios y mensajes. Algunas personas han preguntado si esto es real o ficción. La verdad es que tomé elementos de experiencias reales pero cambié detalles y dramaticé algunos aspectos para la narrativa. La esencia emocional es real, las dinámicas familiares tóxicas, el peso de la culpa, y como un momento de vulnerabilidad puede cambiar todo. Para quienes preguntaron sobre consejos para lidiar con suegros difíciles, establezcan límites con amor pero con firmeza, mantengan la comunicación abierta con su pareja, y recuerden que las personas generalmente actúan desde su propio dolor. Eso no excusa el comportamiento tóxico, pero entenderlo puede ayudar a encontrar soluciones. Y sí, Beatriz realmente está saliendo con Alberto ahora, y es la cosa más tierna del mundo ver a mi ex-suegra terrorista comportarse como una adolescente enamorada. La vida es rara y maravillosa. Gracias por leer mi historia. Sean amables con ustedes mismos y con los demás. Nunca saben qué batallas están peleando las personas en su interior.